Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cincertólogos. En este capítulo vamos a hablar de la abolición del hombre, que es una selección de 3 conferencias publicadas bajo el nombre de la tercera de ellas en 1943 por C.S. Lewis, escritor y ensayista que entre sus obras más notables de ficción está Las Crónicas de Narnia, pero que su no ficción de ninguna manera se queda atrás. Además de este libro, otros de sus obras notables son Medio Cristianismo y El Gran Divorcio. Y que bueno, está estructurado en 3 conferencias como acabo de comentar. La primera de ellas se llama Hombres sin nada en el pecho, la segunda El Camino y la tercera La abolición del hombre. Es un libro breve que no son más de 100 páginas, pero sin duda tiene mucho que decirnos. Bueno, moviéndonos rápido a la discusión del primer texto, es decir, de Los hombres sin nada en el pecho. Bueno, me da mucha risa como comienza, porque comienza como un comentario de un libro de niños, pero que no quiere decir, mantiene en el anonimato en el fondo, qué libro es. Y obviamente cambia los personajes y todo para no fustigar públicamente a los autores, porque creo que se lo mandaron como de buena onda, como oye, ¿qué opinas de este libro y todo? Y le cargó tanto que terminó haciendo 3 conferencias sobre el tema. Sí, no, y es muy divertido porque yo tengo la versión de Kindle y viene con la nota al pie. Pone la nota al pie con el nombre de mentira que él le puso. Es tremendo, es súper tremendo. Entonces como bastante irónico que le invente un nombre y después lo cite además con su nombre inventado, lo que no significa nada, es como no citarlo. El libro lo podría haber inventado. El libro verde. Claro, el libro verde. Bueno, en él hace una defensa del valor objetivo y algo así como el derecho natural, que lo conceptualiza como el Tao. Tao pasa a ser como todos estos principios morales o hacia lo bueno que nacen entre distintas culturas a lo largo del mundo, como universalmente, y que forman un núcleo común de cosas que podríamos entender buenas. Además, no sé si tu versión también venía con un apéndice en el que Lewis escribe como una serie de leyes, básicamente citando normas judías, asuntos como filosofía clásica, obviamente cristianismo e incluso filosofía oriental. Sí, venía esa edición. Claro. ¿Qué te pareció? Y no sé si podía hacer un breve recuento de lo que trata. Me gustó mucho la forma de que de un error gramatical de un par de profesores y un error de forma de enseñanza muestra a partir de eso toda una errada concepción de los valores humanos. Parte de esta idea de 2 profesores que escriben un libro, el libro verde, él que se hace un comentario a la pasada de que cuando uno hace una descripción de alguna cosa valóricamente, en realidad lo que está haciendo es describir su propia situación emocional respecto a la cosa. En este caso lo usaba el caso de una catarata, que la describían como espléndida, versus alguien que la describía como meramente linda. Y que la anécdota contaba de que la persona que lo había dicho es linda, estaba equivocada. Y estos profesores proceden a decir de que no, que está bien, porque la sensación que le genera a esa persona es, oh, está linda. Es muy interesante porque de una cosa muy básica de enseñanza, muestra cómo hay una serie de ideologías que se contradicen finalmente entre sí mismas, porque la tesis final del libro es que toda esta construcción es totalmente incompatible con su propio postulado, no existen más allá de la mente de estas personas. Sí, mira, yo quería comentar 2 temas. Lo primero es lo que estás diciendo tú, que en el fondo el valor que le concede a los libros, que son un producto cultural, para construir intuiciones morales y en particular cómo esto construye estas intuiciones morales en los niños. O sea, que por una etapa, al estar en una etapa de socialización temprana, puedes construir no solo ideas como lógicas, sino sentimientos como del corazón de qué es lo bueno y qué es lo malo. Y es muy explícito porque hay una parte en la que dice, en la batalla no son los silogismos los que mantienen firmes los nervios o los músculos en la tercera hora de un bombardeo o algo así, sino o no son los valores. O sea, que en una situación limítrofe no es la lógica la que te va a mantener firme, sino lo que tú sientes en el corazón como justo. Bueno, y aunque se enoje en lo utilitarista, es cierto. O sea, en una situación complicada la gente no saca la calculadora para calcular a cuánta gente beneficia una u otra opción. Hace lo que siente que es correcto. Y por eso mismo es tan interesante el ejemplo que usa, que es el de la guerra. Nadie va a la guerra porque lo convencen racionalmente de que es lo correcto defender a su patria, sino porque tiene en algún grado en la cabeza, de forma tal vez incluso inconsciente, la idea de que está bien defender a su patria. Él finalmente, Lewis, lo que hace es decir que esa serie de valores que se enseñan, la base sobre la que se construye cualquier tipo de sociedad humana, es lo que está en juego hoy en día con esta interpretación de que dichos valores son meramente subjetivos en la mente del que lo experimenta y que no tienen ninguna correlación en la realidad y por lo tanto hay que desecharlos porque son irracionales. Y que se acaban en la persona que los emite en el fondo. Claro. Sí, lo segundo que te quería comentar que es justo sobre el tema de la catarata, que mi libro lo traduce como sublime. En el fondo, de acá podéis deducir toda una idea, o sea, toda una forma de enfrentar el arte. O sea, lo que él critica es que el libro enseña que cuando emitimos un juicio sobre algo, ese juicio es una mera enunciación de lo que nosotros como sujetos, o sea, subjetivamente opinamos sobre la cosa, pero que no dice nada de la cosa en sí misma. ¿Cachai? Entonces acá él responde un poco exaltado porque le dedicó 3 conferencias al tema, de que en realidad no, o sea, los objetos son o no son algo, y que incluso los objetos pueden merecer ciertos juicios, y que cuando tú no sientes algo ante él, que lo merece,
Bueno, el problema está en ti, ¿sabes? Y acá podéis relacionarlo con lo que te comentaba del arte, ¿sabes? O sea, cuando tú oyes una buena pieza de música o lees un buen poema, si es que tú no sientes nada y descartas toda la poesía, el problema probablemente está en ti, porque lo bello de esa pieza de arte merece de ti algo. ¿Cachai? O sea, no se acaba cuando nosotros leemos críticos de arte, bueno, no sé si los críticos actuales, pero comentarios de arte o de música clásica, por ponerle algún nombre, estamos leyendo construcciones sobre algo que es estéticamente valorable, ¿cachai? No una serie de juicios abstractos por ahí, opiniones totalmente equivalentes de distinta gente que solo te cuenta que siente nomás. Claro, que al final una especie de arte kitsch finalmente, arte de la sensación del minuto. Scruton lo critica bastante bien en la introducción que tiene a la belleza. White Beauty Matters, no se llama así. Beauty, A Short Introduction, de Eso, Oxford. claro. Sí. White Beauty Matters es el documental que deberíamos comentar de todas maneras. Yo no lo he visto todavía. Yo lo he visto, muy bueno. Lo que encontré bastante interesante era su comparación, que no la hace solo respecto al arte, sino por ejemplo a que el anciano debe generarte veneración, el niño debe generarte ternura. Y de hecho se pone a él como ejemplo, porque dice, a mí los niños no me generan ternura, me atacan los niños, pero yo sé que eso es un problema mío, no es porque los niños no sean tiernos. Es porque yo no los tolero nomás, pero es un problema. Sí, ¿no? Y además dice como, bueno, es muy raro que yo, que debería estar inclinado a ese tipo de cosas por lo que opino, como que simplemente me carguen los niños. Claro. Es muy chistoso. De hecho, Luis no tuvo hijo. ¿En serio? Tuvo hijastro, pero no tuvo hijo. Pero es bien interesante porque finalmente rescata el hecho de que la realidad es la realidad independiente de lo que nosotros podemos hacer, y la realidad va antes que nosotros. De cierta manera, un extremo subjetivismo que pone la percepción personal sobre la realidad, lo que hace es perder la realidad. Y si no tenemos realidad, no tenemos un lugar desde donde conversar unos con otros, porque no tenemos una base sobre la que discutir. Si todo es subjetivismo, el diálogo se hace absolutamente inviable. Una de las cosas que más me gustó de este tema en particular es que actualmente es súper revolucionario de cierta forma, o contracultural. El tema de jerarquizar el arte, como lo estaba haciendo yo, ¿cachai? O decirle a gente... Reaccionario. Totalmente. No, pero el mismo tema que decís tú también, de que tú debes venerar al anciano, por ejemplo, querer al niño. Actualmente está tan infundida esta concepción como de autonomía, de que nadie tiene derecho a la otra persona a decirle que debería sentir algo. No pensar, porque de cierta manera la discusión racional, ¿cachai?, se presta para esto. Pero decirle a otra persona que tú deberías sentir veneración hacia los adultos, tú deberías sentir cariño a tu país, por ejemplo, a tu familia, es algo que suena súper potente, como ¿por qué me estás demandando tú que tengo que sentir yo? Y ojo, Luis no dice que no puedan darse circunstancias concretas en las que eso no se dé. Por ejemplo, un mal padre, por muy mayor que sea, va a ser difícil que su hijo, que fueron maltratados por él, por ejemplo, sienta veneración por él. Totalmente. Luis no niega esa realidad, sino el hecho de que el Tao, como lo llama él, ordena de cierta manera a la realidad de cierta forma, diversa en las distintas culturas, pero en su tronco es una. Y yo esto lo relaciono mucho con la idea de los trascendentales, como lo comentamos un tiempo. El verdad, el bien y la belleza como algo que realmente existe. Las cosas son verdaderas o son falsas. Las cosas son bellas o no son bellas, que es la fealdad. Y las cosas son buenas o son malas. Y obviamente con las distintas graduaciones que puede haber. Claro, de cierta manera todo lo que hemos comentado se relaciona perfectamente con los trascendentales. Y todo esto finalmente lo remonta a... Aquí llegamos a el que debería ser nuestro santo patrono, Santo Tomás de Aquino, diciendo que finalmente eso es la ley natural. Son esas concepciones que, independiente del lugar donde naces, todas las culturas llegan a ella porque están inscritas en la naturaleza de las cosas. Sí, a mí me llamó la atención que en lugar de hablar de ley natural como estamos acostumbrados a consumir, está escrito así, habla de Tao, lo encontré medio esotérico. La primera vez que lo leí, bueno, lo leí hace un par de años dentro de todo esto, una relectura mucho más provechosa. Yo creo que de hecho aprovechó el usar Tao para no usar ley natural, pero menciona en el paso del tema de la ley natural. Sí, expresa varias veces. Ya, moviéndonos al segundo ensayo que trata, o sea, la segunda conferencia transcrita y publicada, está titulada El Camino, y acá ya se mete directamente en filosofía y critica distintas alternativas a lo que él describe como el Tao, que ya comentamos más o menos qué era. En particular critica al progresismo, o la mera innovación por en sí misma, en el fondo, el utilitarismo y algo así como una ética del instinto, como validar todo lo que estamos naturalmente inclinados hacia, como si eso fuese algo bueno. Una cosa medio extraña, medio... Primitivista, en realidad. Sí, primitivista, como de, si yo lo siento está bien, porque si no, no lo sentiría. De cierta manera, algún darwinismo te podría llevar a eso. Bueno, si es que pudiese derivar imperativos desde la afirmación. El nacionalsocialismo tiene una inclinación bastante hacia ese lado, era antirracional. Eso te quería comentar, sí. Que uno de los puntos esenciales que recalca, que yo siento que ahora es más contingente que nunca, teniendo en cuenta cómo han rimado los últimos 2 siglos, o sea, el presente con el anterior, las amenazas al Tao
o la ley natural, o como quiera decirse, están tanto en la izquierda, o no lo expresa así, pero en el fondo habla de comunismo subvertiente, o como el marxismo y esas cosas, más típicas. Él dice el marxismo, el comunismo y lo demócrata, una cosa así es lo que dice. Sí, creo, ya, el liberalismo, ya. Bueno, y también recalca el tema del fascismo, que obviamente al estar escrito en 1943, o sea, es una referencia nada sutil al nazismo. Que todavía no caía por lo demás. ¿Qué opinión tienes en general? A mí la parte que más me gustó de este segundo capítulo, si no me equivoco, porque fue cuando comparó el tema de la ciencia. Cómo la respuesta que se dio al Tao los últimos 100 años fue decir, el Tao, o sea, la ley natural, esta serie de preceptos imperativos que hay en el hombre de índole metafísica, moral, extramaterial, son meramente tabús y temas prejuicios, que eran necesarios, que es una teoría que estuvo muy de boga a principios del siglo XX, que eran respuestas evolutivas meramente. La defensa de la familia era porque correspondía defender a la familia para preservar la especie, punto. No tenía un valor moral. En cambio, hoy en día, en que ya no es necesario eso, podemos desecharlo. Entonces, bien interesante porque él hace una doble respuesta a esta crítica hacia el Tao. Por un lado, da la respuesta de decir de que, de hecho, la magia, el tabú, nace en conjunto con la ciencia. Y es muy cierto, el tema de la alquimia. La alquimia es la forma más clásica, mágica que existió realmente. No el mago de pueblo que se ha existido siempre, no la idea de bruja en la media. No, la búsqueda real de magia y la idea de la magia existió sobre todo en conjunto con el nacimiento de la ciencia. ¿Por qué? Porque tanto la magia como la ciencia tienen un origen común, que es el intento de control del hombre de la naturaleza. No el hombre puesto en la naturaleza y siendo parte de ella y respetando la naturaleza y por tanto actuando acorde a la ley de la naturaleza, la ley natural, sino el hombre como algo que se sale de la naturaleza y trata de subyugarla. Y siempre gira, en el último ensayo sobre todo, gira en torno a esta idea, el subyugamiento de la naturaleza. La conquista de la naturaleza por parte del hombre. Claro. Creo que Mill es el que habla de torturar a la naturaleza hasta que el hombre se sobreponga. O uno de estos filósofos. No sé si John Stuart Mill o Hume, pero uno de los dos. Pero es muy interesante para partir porque esta idea de la naturaleza como algo que hay que conquistar dialoga mucho con el mejor amigo que tenía Lewis en la época que escribió este libro, que era Tolkien, que siempre tiene esta defensa también de la naturaleza, la campiña, el bosque, en contra de la explotación humana. Sí, yo sostengo mi tesis de que la primera parte del segundo libro, El Señor de los Anillos, es la mejor expresión del ambientalismo o el conservacionismo un poco más conservador que hay en todo el mundo. Saruman es un sucio industrialista, lo siento, ya hay que decirlo. O sea, Tolkien lo escribió con esa intención totalmente. Bueno, nostálgico de la campiña, o sea, en el fondo es eso es lo que él ve cómo se está destruyendo la sociedad moderna. Sí, mira, uno de los temas que te quería comentar del ensayo, o sea, no, además me voy a detener en lo que estás diciendo tú, que cuando tú hablas de magos y científicos, ¿cachai? De religión y de ciencia o tecnología, usualmente tú podrías relacionar religión con magos y tecnología con científicos, qué sé yo. Pero en el fondo, tanto el mago como el científico nacen de esta idea de sobreponerse a la naturaleza. O sea, hay una razón por la cual los protagonistas de Ayn Rand son, en particular en The Fountainhead, el protagonista es un arquitecto, ¿sabes? Que llega a cambiar las cosas, que llega a destruir las cosas, ¿sabes? Que llega a sobreponerse sobre todo los límites sobre el individuo. Y también me gusta la crítica que hace como cientificismo, por ponerlo de alguna manera, que también lo tocaste muy bien tú, que cuando la gente se mueve hacia distintos objetivos, porque son necesarios, eficientes, o progresivos, o acorde a los tiempos, como se diría ahora, en el fondo todo el rato están asumiendo una postura de fondo de lo que necesariamente es bueno, que no se puede encontrar en la ciencia, ¿sabes? O sea, la técnica o las afirmaciones fácticas en el fondo no sirven para derivar una forma de un deber ser, en el fondo, una deontología. Esta es una cuestión que ya está en la economía, entre economía positiva y economía normativa. Incluso hay filósofos morales como Sam Harris, que es un filósofo, entre comillas, moderno, ateo, que postula que, bueno, no, la ciencia es suficiente para derivar cualquier juicio moral. Bien interesante el tema de las religiones, que se tiende a relacionar con la magia, porque es una relación absolutamente equívoca. De hecho, la magia es un atributo del demonio en la religión. El hombre que hace magia es alguien que está aliado con Satanás. El hombre de Dios hace milagros, que no los hace él, sino que pide la intercesión de Dios para lograr algo. Es nuevamente una ordenación de la naturaleza. El milagro está dentro del marco de la naturaleza porque una intervención directa del rey de la creación, de cierta manera. Está en la creación, no es un desafío a la creación. Claro, en cambio el mago es directamente un desafío a la creación. Lo mismo la alquimia, es
cómo logro doblegar con mis capacidades humanas toda la creación y todo el mundo. Por eso es muy bueno como se refiere Lewis a esta hermandad entre la ciencia y la magia, porque dice, eran dos hermanos mellizos, uno débil y fallado, Uno enfermizo. no recuerdo la expresión exacta que decía, enfermizo, claro, y que rápidamente murió. Y el otro es un buen hermano, generó mucho progreso para el mundo, y que nadie va a negar el progreso que se generó gracias al boom científico, pero que no podemos negar que nació en un barrio complicado, en un barrio conflictivo. Bueno, para terminar con este segundo ensayo, y que también se relaciona con lo que estabas diciendo tú, es que me gusta la forma en que trata el cambio, Lewis. Porque tampoco, o sea, en ningún caso es una defensa de la conservación por la mera conservación, y obviamente es una crítica a la innovación por la innovación, pero habla del cambio distinguiendo entre cambios orgánicos y quirúrgicos. Y daba un ejemplo que es perfecto, que es el del poeta en el fondo. Cuando el poeta modifica el lenguaje, lo hace desde adentro, orgánicamente, como el milagro que estabas comentando tú. Lo hace por amor al lenguaje. O sea, cuando Shakespeare inventa palabras, ¿cachai? No lo hace desde fuera criticándolas, sino que es una innovación que se inclina hacia su perfección, ¿cachai? Distinto de los cambios quirúrgicos radicales de la ideología, o que podría entenderlo dentro de la ideología en general. El Además, lenguaje un de género. paralelo con Nietzsche. Sí, es que eso, yo anoté, escribí en el borde de la página, obviamente con lápiz de mina, Como corresponde. lenguaje inclusivo con X. Sí. Bueno, y además de un ejemplo que es muy práctico, que todo el libro está muy bien ilustrado con ejemplos, parece una obra maestra, parece el Código Civil. Nunca tanto, po. Bueno, su ejemplo en la comida y trata del tema de que, bueno, que si a ti te gustan las verduras frescas, una buena innovación desde adentro y por amor, orgánica, es, bueno, podrías dejar de comprarlas en el supermercado y cosecharlas tú. Mientras que la postura como nietzscheana, o estoy extremando un poco el paralelo, pero una postura como un cambio quirúrgico, radical, ideológico, sería, bueno, ¿te gustan las verduras frescas? Ya, bota las verduras y ponte a comer ladrillos. O ladrillos con cucarachas. Al algo final, así. en vez de ordenar las cosas solucionando los problemas, es desecharlo nomás. Es como destruir la moral. En cualquier caso, ese ejemplo lo ocupa sobre todo para el tema de reinventar la moral. Bueno, el tema de reinventar la moral o de una etapa post-moral es el que trata en el tercer ensayo, que es el más potente, la abolición del hombre. ¿Estás preparado para comentarlo? Por supuesto. Bueno, esta parte se lee como distopía, entre otras cosas, porque comenta el futuro, como la proyección lógica de todas las otras cosas o todas las otras tendencias que había estado comentando. Todo esto a raíz del libro de niños que le mandaron para reseñar en buena. Y termina hablando de la eugenesia, de anticonceptivos y del potencial para modificar el futuro de la humanidad. Es imposible acá hacer un paralelo con un mundo feliz. Es que una de las similitudes que tiene... O sea, según yo, obviamente, Lewis leyó Un Mundo Feliz. O sea, hay partes que están calcadas y son contemporáneos. Incluso murieron el mismo día. ¿En serio? Sí, adivina qué día. No tengo idea. El día que mataron a Kennedy también. El mismo día del mismo año. Sí, el mismo día, el mismo año murió Huxley, Kennedy, bueno, asesinado, y C.S. Lewis. Mira qué curioso. Brutal. Así hago día. Bueno, ¿qué opinas tú sobre los paralelos que podemos trazar? Yo el primero que me quedó marcado más fuerte es el tema del controlador, que lo dice muy claro, como De Mustafa. en un mundo post-Tao en que se desecha totalmente esta idea de una moral natural de forma absoluta, porque él muestra cómo esta idea de desechar la moral solo es compatible desechándola de verdad, no tratando de reinventarla, porque si la reinventas sigues anclado realmente a esta moral universal, sino el desecharla desde los instintos, desde el mero placer. Entonces muy interesante como pone a este controlador, que es claramente un personaje, o sea, del mundo feliz Mustafa, sería sí. Mustafa Mond, diciendo hay que controlar a la gente y que la gente sea feliz a través de la satisfacción de sus placeres, porque es la única forma de suprimir la moral. Y él va a esta vuelta, porque está todo el tiempo esta discusión de la conquista de la naturaleza, o sea, el avión conquista la naturaleza, el anticonceptivo conquista la naturaleza, la comunicación instantánea conquista la naturaleza. Bueno, la abolición final del hombre es precisamente cuando el hombre, en su búsqueda de conquistar la naturaleza, se conquista a sí mismo y se destruye a sí mismo, y se deja conquistar a sí mismo por la naturaleza, aboliendo la humanidad. Y me gustó mucho esto. De hecho me acordé a un texto que me encanta de Vicente Huidobro, en que Huidobro escribe non serviam madre natura, una cosa así, y le dice a la naturaleza no te serviré, y viene la madre naturaleza a punto de eliminar a este insecto que se la había atrevido a rebelarse, y el poeta le responde a la madre natura: mire, usted es una abuelita muy simpática. Entonces Huidobro, ¿qué es lo que hace con este texto? Procede el poeta a justificar por qué le dice non serviam, no te serviré a la madre naturaleza, que es una frase súper potente, porque es la frase que en Paradise Lost de ¿Ya? Milton dice Lucifer al rebelarse contra Dios.
Entonces que Huidobro use el non-serviam para referirse a la naturaleza va precisamente a eso. O sea, y de cierta manera nuestra conquista de la naturaleza nos lleva a volvernos a esclavizar bajo la naturaleza. Porque ¿qué son nuestros instintos más primarios y nuestros placeres? Sino las formas en que los animales se expresan y viven sus vidas irracionales y no humanas. Entonces es bastante interesante esta idea de que él lo dice de una forma militar, que mientras nosotros creíamos que nosotros estábamos avanzando y conquistando los espacios de la naturaleza, en realidad era todo una retirada táctica de la naturaleza por nuestra propia soberbia, volviéramos a ser conquistados y se aplacara esta rebelión de miles de años. Sí, y termina... Dicen que en realidad, si es que logramos conquistar la naturaleza, al mismo tiempo de ser el general vencedor, seríamos el prisionero que desfila en el carro triunfal. La dualidad... Claro, usa la imagen del triunfo romano. Sí, bueno, o sea, además se nota que está... infundido por una idea de condicionamiento un poco de naranja mecánica. No sé si te dio como esa sensación, que creo que eran ideas que estaban muy contingentes en ese tiempo, de que tú eventualmente podías como abolir la voluntad en la experiencia humana. Entonces tendrías máquinas perfectas, que es lo que al fondo trata Huxley. También me gusta como critica el tema de la ciencia malentendida. Hay una parte donde le tira como un palo a los fanáticos de la ciencia, que son peores científicos que los científicos, una cosa así. Claro, dice que los científicos de verdad saben que toda esta maquinaria de la naturaleza no puede ser meramente azar, no puede ser meramente algo explicable por la mera ciencia en sí mismo, sino que la ciencia es un método para explicar, pero que no es del todo omnicomprensivo, que siempre habrá áreas donde la ciencia no puede que por definición no... Pero mientras la gente no tan científica, por el contrario, tiende a absolutizar la ciencia. Sí, no, yo leo una crítica al ateísmo contemporáneo de alguna manera. O sea, yo como ex ateo doy fe totalmente de este tema. También, un poco dándole una lectura más contemporánea, me llama la atención la forma en que trata cómo la innovación, o no es innovación la palabra que usa, pero como las nuevas tecnologías o las herramientas que tenemos para someter a la naturaleza terminan siendo un triunfo de unos pocos hombres sobre el resto de los hombres. Y es casi como si estuviese hablando de los alfas y los betas del capítulo pasado. De este tema del Big Tech, no sé si te diste cuenta que están todas las compañías grandes de tecnología siendo enjuiciadas por básicamente ordenarle a la gente qué pensar mediante algoritmos, hasta que se la pasan estas cosas. Bueno, ahí voy a armar un paralelo. Por un lado, el tema de cómo un suministro constante de ideología mediante shows, películas y otras cosas que terminan siendo productos culturales casi igual que el libro de niños que comentan al inicio, también genera inclinaciones morales dentro de las personas. O sea, se relaciona con lo que comentamos sobre el capítulo anterior de Black Mirror. O sea, ¿cuántas series de Netflix tienen temas como el aborto, ¿cachai? Como algo totalmente natural, sin estigma, como que no hay discusión? Bueno, los niños que consumen esos productos a lo largo de su infancia van a crecer con la inclinación moral de eso. Lo mismo los niños que se educan o que pasan gran parte del tiempo en YouTube y este tipo de cosas, ¿cachai? No, y es interesante porque generalmente se hace la excusa como es una imposición que los padres les pongan sus criterios morales a los hijos, pero no hay problema en lo que haga una compañía multinacional. Pero si tenés que tener tus criterios morales por lo que te dicen las compañías transnacionales, ¿por qué esa cuestión de teología, Aristóteles, quién es ese tipo? Yo le creo en McDonald's. Básicamente. También una nota más de actualidad. Justo ahora estoy trabajando e investigando en un par de temas de posthumanismo. Y curiosamente uno de los textos citaba criticando a Lewis. Era un texto sobre moral enhancement, mejoramiento moral. Y Lewis, que si bien no lo toca directamente, lo menciona al paso, como esta idea de que en cualquier minuto van a empezar a limitar nuestras opciones para ser lo más buenos posible. Pero el punto es que, y de nuevo tomando a Paradise Lost de Milton, nuestra libertad y nuestra bondad es perfecta tal cual como es, precisamente porque es libre. Bondad no libre no es bondad. No importa que alguien actúe perfecto si no tiene otra opción, sino que solo es bueno si tiene la opción de hacer el mal. Muchas gracias por escucharnos, ese habría sido el capítulo de hoy, y le invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde estaremos subiendo capítulos en que hablaremos de cultura, de arte, de literatura y de todologías. Puedes seguirnos en Instagram y también en Twitter a través del @todólogoscl. Así que muchas gracias y nos estamos viendo. Muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que hayan tenido un buen rato y de ser así también esperamos su difusión. Ojalá que lo puedan compartir con sus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el próximo capítulo.